En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre, y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria, y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha: venid vosotros benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el Rey les dirá: os aseguro que cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. Y entonces dirá a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me hospedasteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también estos contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero o desnudo, o enfermo o en la cárcel y no te asistimos? Y él replicará: os aseguro que cada vez que no lo hicisteis con uno de estos los humildes, tampoco lo hicisteis conmigo. Y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. En teología moral hay dos grandes preguntas. Hay muchas preguntas importantes, pero hay dos grandes. ¿Qué tengo que hacer y por qué lo tengo que hacer? Hay otras: ¿cuándo tengo que hacerlo? ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿A quién? Pero sobre todo estas dos preguntas: ¿qué tengo que hacer y por qué lo tengo que hacer? La primera pregunta, creo yo, que se la debe de hacer todo hombre, creyente, no creyente, en qué religión. ¿Qué tengo que hacer? Y me parece que se la hace todo hombre. Es decir, al margen de tu fe, incluso al margen de que seas un canalla o no, un depravado, hasta los depravados más depravados, los monstruos, pues también ellos aman, por ejemplo, a sus hijos en general. Bueno, es decir, la ley moral está presente de forma natural, obra del Creador, que lo mismo que nos ha dado un ADN que nos hace ser diferentes de los primates más próximos, y no digamos ya de las lagartijas o de las sanguijuelas, pues del mismo modo tenemos un ADN moral. El ser humano tiene un ADN moral y se hace preguntas éticas. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer cuando mi padre es anciano, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tengo que hacer a la hora de pagar impuestos? ¿Qué tengo que hacer si me encuentro un herido en la calle? ¿Qué tengo que hacer si estoy casado y me enamoro de otra señora, o estoy casada y me enamoro de otro señor? ¿Qué tengo que hacer? Primera pregunta moral. ¿Qué tengo que hacer? Y repito, se la hace todo el mundo. La respuesta primera, la respuesta básica, es la respuesta de lo que se llama la ley moral natural. ¿Qué tengo que hacer? Lo escuchábamos en la primera lectura de hoy, recogido en el Antiguo Testamento, y que ya había sido enunciado muchísimo antes. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Vale, es una respuesta básica. ¿A ti te gustaría que te robaran? ¿A ti te gustaría que te engañaran? ¿A ti te gustaría que te golpearan? ¿Verdad que no? Pues no lo hagas tú. No lo hagas tú. No hagas el mal que no te gustaría que te hicieran a ti. Hasta ahí
Yo creo que todos los hombres podríamos estar de acuerdo. Ahora ya ni eso, pero durante mucho tiempo esa ley moral natural, o lo que se llamaba en derecho, el derecho natural, ha sido una especie de elan vital, de ambiente común de todo ser humano. Podemos entendernos en un idioma moral común, aunque los idiomas verbales sean distintos. Bueno, pero esa pregunta no es suficiente, es decir, esa respuesta a la pregunta no es suficiente, porque hay cosas que son muy difíciles. ¿Qué tengo que hacer cuando alguien me ofende? ¿Qué tengo que hacer cuando una persona está pasándolo mal, pero no tengo nada que ver con ella? O sea, hay una ley moral natural para decir cómo tengo que tratar a mi padre, y después viene la pregunta, ¿y qué tengo que hacer cuando no es mi padre? ¿Qué tengo que hacer con el extranjero? ¿Qué tengo que hacer con el que piensa distinto de mí? ¿Qué tengo que hacer con el que me ha ofendido? Es decir, hay otras cosas. La ley moral natural te va a dar los mínimos. No robes, no mates, no mientas. Pero los mínimos. Oye, yo a este no le he robado. Está pasándolo mal. Pero yo no le he robado, yo no tengo la culpa. Ayer vino un señor de Venezuela, que lleva aquí poco tiempo, ha salido huyendo como tantos, por desgracia. Vino aquí, una persona que yo conocía le dijo que viniera, vino aquí. Bueno, ¿qué tengo que hacer con una persona que no conozco, que yo no soy responsable de su situación trágica? ¿Qué culpa tengo yo? El responsable será el asesino que está allí de dictador, pero yo no tengo la culpa. ¿Qué tengo que hacer? La ley moral natural te dirá lo que tienes que hacer con tu papá, con tu hijo. Pero ¿y qué tienes que hacer con el extraño? Naturalmente lo que hice fue primero escucharle. Es un ser humano que lo primero que necesita es desahogarse, ver si podemos darle algún trabajo, cosa dificilísima, como sabéis, y después echar mano a la cartera y darle una ayuda, que va a servir para poco, porque no le puedo dar todo el dinero para que viva él y su familia de Venezuela, pero de momento, ¿qué tengo que hacer? Os cuento esto porque si el planteamiento moral de un católico se queda ahí, en la ley moral básica, ¿para qué ha venido Jesucristo? O sea, para decirnos lo que ya sabíamos, se podía haber quedado allí. Por supuesto, ha venido a derramar su sangre y a salvarnos, pero también nos salva con su enseñanza. Esto es lo que olvidamos. Jesucristo es Salvador no solo cuando muere en la cruz, sino cuando pronuncia este maravilloso evangelio que hemos escuchado hoy, o el sermón de la montaña, o las preciosas parábolas. También entonces será Salvador y Redentor. Y me está diciendo cosas que no me dice la moral natural. Me está diciendo dos cosas esenciales. Primera, en ese extraño, desconocido, o incluso en ese que es tu enemigo, que no se lo merece, que no te cae bien, en ese estoy yo. Primera cosa, que no te lo dice en absoluto la moral natural, ni tiene por qué decírtelo, porque ellos se quedan en un nivel. Si la Iglesia se queda al mismo nivel que los ateos, o que las otras religiones, ya digo, Jesucristo que ha venido de turista, no, el Señor ha venido a decirnos, primero, en ese estoy yo. Tú con Él no tienes ninguna deuda. No, porque tú no le has robado, tú no le has matado, tú no le has ofendido, tú no tienes ninguna deuda con él, que sí tendrías si tú hubieras sido su ladrón o hubieras sido el que le has insultado. Entonces tendrías una deuda, ley moral natural. Tú con él no tienes ninguna deuda, pero la tienes conmigo. ¿Por qué conmigo? Nos dice Jesús, porque yo he dado la vida por ti, porque yo soy tu creador, porque todo lo que tienes me lo debes. La deuda la tienes conmigo. Ahora, págala en mí, pero en este. Págamela a mí en este. Lo que hagas al más pequeño, a mí me lo has hecho. Segunda lección, importantísima, que se omite desde hace tantos años. Segunda lección, y si no lo haces, te diré, vete maldito de mi Padre. O sea, el cielo existe, ven bendito de mi Padre, y el infierno existe. Estoy tan cansado de ver cómo tantísimos sacerdotes, seguramente de buena fe, yo no voy a entrar en su conciencia porque no es, ahí solo puede entrar Dios,
tantísimos sacerdotes dicen que el infierno no existe y que el demonio es un mito para asustar a los niños y que todo el mundo se salva, haga lo que haga. Digo, oiga, pero ¿usted no ha leído el Evangelio nunca? ¿O es que usted piensa que el Evangelio es un cuento quizá moralizante, falso en buena parte de su contenido o en todo su contenido y que no merece la pena escucharlo? Porque es tan claro el Señor, tan claro y tan repetitivo que o niegas que Cristo sea Dios y que el Evangelio es palabra de Dios, y en ese caso, ¿qué haces tú de cura? Digo yo, pues sé honesto, márchate, dedícate a lo que tú quieras, ¿no? A vender pisos o a fregar suelos o a ser un médico o un arquitecto, pero ¿qué haces tú de cura si has perdido la fe? Porque el mismo Señor que dice, lo que hayas hecho al más pequeño, a mí me lo has hecho, dice, ven bendito de mi Padre, porque has hecho eso. Hay cielo y hay recompensa para que hace el bien. Esta es la enseñanza de Jesús. Y dice, vete maldito de mi Padre, vete al fuego eterno, vete maldito de mi Padre, porque he tenido hambre y no me has dado de comer. Si yo suprimo el ven bendito y el vete maldito, porque pienso que o el cielo no existe o va todo el mundo, y el infierno no existe o no va nadie, si yo suprimo eso, estoy suprimiendo una parte fundamental de la enseñanza de Jesús. ¿Quién soy yo para suprimir y para acortar, para cambiar la enseñanza de Jesús? Amor al prójimo como a ti mismo. Y luego, para nosotros, ahí está Jesús. Tengo una deuda con Jesús. Es Jesús. Él ha derramado su sangre por mí. Es Jesús. No tengo una deuda con esa persona, pero con Jesús la tengo. Y hay una recompensa. Y hay una advertencia. Y esto es sabiduría de Dios y humana. Si te dijeran, tienes que pagar impuestos porque miras por el bien común, es estupendo que pagues impuestos, tienes que pagar impuestos. Pero te dijeran, pero si no pagas impuestos no pasa nada, no hay una inspección fiscal, no te va a pagar, no pasa nada. Pues habría gente, porque hay de todo, ¿verdad?, que pagaría impuestos. Hay de todo. Pero la mayoría diría, sí, yo comprendo que hay que pagar impuestos, pero no. El Señor, que nos conoce, porque nos ha creado, nos dice, por tu bien, ama a tu prójimo como a ti mismo. Porque tienes una deuda conmigo que he derramado mi sangre por ti, ama a aquel que no tiene nada que ver contigo. Y si no lo haces, como en los impuestos, y si no lo pagas te vendrá la inspección fiscal. Y si no lo haces, vete maldito de mi Padre, porque he tenido hambre y no me has dado de comer. Podemos creer o no creer en Jesucristo, por supuesto. Lo que no podemos es cambiar la enseñanza de Jesucristo en función de las modas o de nuestros intereses al margen de la buena voluntad, y decir que Jesucristo no dijo lo que dijo o que sí lo dijo, está pasado de moda y no merece la pena escucharlo. Pidámosle al Señor que nos dé la gracia y la fuerza para amarle siempre como Él se merece. De pie, por favor.